Muy buenas noches, mi nombre es Isaac Tito, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, y en el video de hoy les voy a explicar cómo podemos sacar la derivada de una función paso a paso. A continuación van a poder ver la función que vamos a poder resolver y cómo vamos a sacar su derivada. Ok, como pudieron ver, esta es la función que nosotros vamos a derivar. Nosotros para poder derivar tenemos que tener muy en cuenta tres pasos fundamentales. Como primer paso viene dado lo que es reescribir nuestra función de la manera más conveniente. Como segundo paso viene dado lo que es aplicar las fórmulas de derivación. Y como tercer paso viene dado lo que es simplificar lo que más se pueda. Para poder empezar nosotros tenemos que tener muy en cuenta las reglas básicas de derivación, como son las reglas de suma, diferencia, lo que son producto, cociente, etc. Así que una vez dicho todo esto, comencemos. Ok, una vez dicho lo anterior, podemos empezar a sacar la derivada de esta función. Como ustedes pueden ver, aquí nosotros tenemos que fijarnos en los tres pasos que les comenté. Como primer paso vendría dado lo que es reescribir la función de la manera más conveniente, pero en este caso ya se encuentra de una manera inconveniente, entonces lo que tenemos que hacer es saltar al segundo paso. Como segundo paso nosotros tenemos que aplicar las reglas de derivación. Para nosotros poder hacer esto tenemos que tener muy en cuenta lo siguiente: para poder derivar nosotros tenemos que enfocarnos en la operación principal, o sea la operación externa. En este caso, si ustedes ven un poquito más allá, nuestra función externa viene dada por lo que es esta suma de estos tres términos. En este caso sería la suma de la secante, el arco tangente y la suma de este producto. Muy bien, una vez expresado eso, nosotros sabemos que al tener esta suma tenemos que aplicar lo que es la suma de sus derivadas. Así que apliquemos lo siguiente. Entonces, una vez dicho eso, aquí como conocemos, tendremos que empezar con el primer término. Como nosotros podemos ver aquí, lo que es, tenemos una secante con un argumento un poquito complejo, pero ya lo podemos resolver sin problema. Como les comentaba, nosotros para poder resolver lo que es este tema de derivadas tenemos que enfocarnos en la operación más externa. En este caso viene dado lo que es la secante y después viene lo que es el argumento, por así decirlo. En este caso nosotros tenemos que aplicar lo que es de la secante, de igual manera lo que es del arco tangente, la derivada, igual a este producto. Para poder hacer esto, nosotros tranquilamente podemos dividirlo en tres partes. Nosotros a esta parte de aquí le podemos llamar como A esta parte de aquí nosotros le podemos llamar B y a esta parte de aquí le podemos llamar C. Pero si en este caso, si ustedes lo ven así conveniente, sin problema los pueden escribir de manera lineal y sin problema. Ok, entonces empezamos. Nosotros para poder derivar colocamos este apóstrofe que vendría dado por f' de x, que nos estaría explicando la derivada que vamos a aplicar. En este caso nosotros vamos a aplicar la derivada del término A. Entonces para ello vamos a aplicar la fórmula de la derivada de la secante. La derivada de la secante viene dado de la siguiente manera, que es secante del mismo argumento por la tangente del mismo argumento. Entonces la escribiré y la podrán ver cómo es. Listo, una vez tenemos escrito lo que es secante por tangente, pero nosotros conocemos que es secante por tangente por la derivada del argumento. Y como nosotros conocemos, dentro del argumento tenemos esto, lo que es este cociente, y en el numerador este producto. Entonces nosotros tenemos que proceder a también derivar el tema de lo que es del argumento, pero para ello todo esto se multiplica por la derivada del argumento. Entonces tranquilamente podemos colocar un corchete y tendremos lo que es de esta parte de aquí, pero recuerden que solo estamos derivando el término A y después continuaremos con el término B y con el término C. Esto, como les explico, lo estamos realizando de manera separada, ya que directamente tenemos esta suma aquí que separa estos términos. Caso contrario, directamente pueden hacerlo de manera lineal, no existe ningún problema. Ok, como les comentaba, nosotros pasamos a derivar el argumento. Para ello eso se realiza de la siguiente manera. Ok, aquí me adelanto un poco, pero les procedo a explicar. Aquí me salté lo que es en la parte de abajo por el tema de espacio, pero sin problema. Ok, aquí con el corchete estamos dando a entender que se está multiplicando todo este término con el término que vamos a colocar acá. ¿Por qué? Porque como les comentaba, la fórmula de la derivada de la secante es secante por tangente del mismo argumento por la derivada de lo que tengamos dentro del argumento. Así, sea lo que sea que tengamos aquí, también tenemos que derivarlo. En este caso, como podemos ver, nosotros nos enfocamos en la función más externa. En este caso, como podemos ver, viene denominado por lo que es el cociente. Entonces procedemos a aplicar la fórmula de derivación de un cociente. ¿Cómo es la fórmula de derivación de un cociente? La fórmula de derivación de un cociente viene dado de la siguiente manera: es la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador, lo que es sin derivar, por el denominador derivado, y todo esto sobre lo que es el denominador al cuadrado.
Yo lo procederé a escribir y les explicaré más a detalle cómo se coloca de esta manera. Listo, entonces ahorita, como les comentaba, ya se encuentra lo que es derivado este cociente y el producto. Como les comentaba, nosotros nos enfocamos en la función exterior, que en este caso es el cociente, y lo que es en la función interior, que aquí tenemos un producto en el numerador. Como les comentaba, como les comentaba, lo que es la derivada de un cociente viene dado de la siguiente manera. Lo que es la derivada del numerador, que en este caso es un producto. ¿Cómo se deriva un producto? Es la derivada del primero, e a la 3x, que vendría por 3e a la 3x, por el segundo sin derivar, logaritmo natural de 4x, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería 4 sobre 4x. Aquí el 4 con el 4 se puede simplificar sin problema. Ya, eso es la derivada del numerador. Por el denominador sin derivar, en este caso sería coseno de 2x al cuadrado, ya, menos lo que es el numerador sin derivar, que sería lo que es e a la 3x por logaritmo natural de 4x. Todo esto multiplicado por la derivada del numerador. En este caso nuestro numerador es un coseno de 2x al cuadrado. Entonces la derivada del coseno es menos seno. Entonces sería menos seno, y igualmente por la derivada del argumento. Como les comentaba, en toda función trigonométrica lo multiplican por la derivada del argumento. En este caso un 2x al cuadrado, que sería baja el 2 por 2, 4, 4x. Y en este caso sería menos 4x. Y sin problema lo que es la derivada del denominador. Y todo esto va dado sobre lo que es el denominador al cuadrado. Y esto sería lo que es la derivada de este argumento, que vendría lo que es por un cociente y un producto. De igual manera, ya, esto sería lo que es la derivada del primer término, y con eso acabamos la derivada del término A. Listo, entonces como les comentaba, tenemos que derivar cada término. En este caso vamos a proceder al derivar el término B. Ya, de igual manera, aquí por tema de espacios directamente les pediría que vayan anotando lo que es toda esta función, toda esta derivada, para que así nosotros poder borrar y continuar con el siguiente término por el tema de espacio. Pero tranquilamente pueden irlo viendo. Esta es la derivada del término A, y ya, sin problema. Listo, entonces podemos pasar a lo que es a la derivada del término B, que sería arco tangente con este cociente. Listo, como les comentaba, esta es la derivada del término A. Y aquí viene lo que es el más. El más, ¿por qué? Por lo que directamente estamos sumando derivadas. Entonces sería más la derivada del término B. Aquí ya me salté y entonces estaba colocando lo que es la derivada del arco tangente. Como nosotros conocemos, la fórmula para derivar arco tangente viene dado de la siguiente manera, que sería 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Qué es x al cuadrado? X viene dado por el argumento que tengamos dentro de arco tangente, y esto elevado al cuadrado. Entonces, como nosotros el argumento es x al cuadrado más 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Y aquí viene un por. ¿Por qué viene un por? Viene un por, igualmente como les comentaba, toda función trigonométrica se multiplica por la derivada del argumento. En este caso tenemos otro cociente que tendremos que derivar. Entonces aquí este por viene multiplicado por la derivada del argumento. Entonces lo colocaré y les explicaré cómo se detalla de igual manera. Listo, aquí perdonarán lo que son las líneas, son un poquito chocas, pero al momento no cuento con una regla, pero ya pueden verles sin problema. Como les comentaba, directamente nosotros multiplicamos por la derivada del argumento. Yo lo que acá arriba, porque sin problema con el por, es como si estuviéramos multiplicando aquí con esto. Así que sin problema se coloca arriba en el numerador. Como nosotros conocemos, teníamos un cociente. El cociente, como les expliqué, la fórmula viene de la siguiente manera, que sería lo que es la derivada del numerador. En este caso el numerador es x al cuadrado más 1. La derivada del numerador viene así. Bajamos el 2, sería 2x, y la derivada de una constante es 0, entonces sería 2x. Y listo, sin problema, se coloca el 2x por el denominador sin derivar. En este caso sería x menos 1, menos lo que es el numerador sin derivar. En este caso sería x al cuadrado más 1 por la derivada del denominador. En este caso la derivada del denominador es x menos 1. La derivada de x es 1. Menos la derivada de 1, que es 0, entonces sería 1 menos 0, entonces sería 1. Y como aquí estaríamos multiplicando por 1, colocamos solo x al cuadrado más 1. Todo esto sobre el denominador al cuadrado, y como pueden ver, aquí está. Entonces, esta es la derivada del término b, y con eso acabamos la derivada del término b, que sería arco tangente de x al cuadrado más 1 sobre x menos 1. Y listo, ya tenemos derivado el término a y el término b. Podemos pasar lo que es a derivar el término c, que viene dado por un producto de un exponente por 4x. Así que sin problema ya les explico cómo se deriva el término c.
Ok, aquí ya me salté lo que es este paso para poder explicarles ya directamente el resultado de la derivada del término C. Como ustedes pueden ver aquí, nos enfocamos en la función exterior, como les comentaba, y que en este caso es un producto. El producto viene dado de este e a la x por 4x. Entonces la derivada de un producto viene dado de la siguiente manera, como la fórmula que les expliqué anteriormente. Entonces sería la derivada del primero, e a la x, la derivada siempre va a ser e a la x. Entonces, por el segundo sin derivar, que sería en este caso 4x, colocamos el 4x más el primero sin derivar, que en este caso sería e al x, y el segundo por la derivada del segundo. En este caso sería una constante por una función. Todo lo que no contenga x viene dado por una constante por una función. Entonces sería el 4 por el x, se mantiene la constante y la derivada de la función, que en este caso sería x. La derivada de x, 1, 4 por 1, perdón, 4. Entonces, y aquí tendríamos derivado el término C. Y así ya directamente tenemos derivado el término A, término B y el término C. Y acabaríamos lo que es la derivada de esta función f de x. Como pueden ver, podemos repasar la derivada del término A, que es de la secante por la tangente, por la derivada del argumento, que ustedes pueden ver aquí tenemos lo que es un cociente y un producto, y va de la siguiente manera. De igual manera colocamos el más para saber que estamos derivando el segundo término, en este caso el término B. Y aquí pueden ver la derivada del arco tangente, y de igual manera tenemos un cociente dentro del argumento. Aquí tranquilamente ustedes pueden lo que es aplicar lo que es esta suma de fracciones, lo que es expandir el exponente, lo que es al numerador y al denominador sin problema, por reglas de exponentes, y pueden simplificar el x menos 1 al cuadrado, igual con este de acá abajo, y tranquilamente se le hace la expresión un poco más pequeña. Y al finalizar lo que es la derivada del término C, que en este caso sería e a la x por 4x más e a la x por 4. Y así tenemos lo que es aplicada la derivada de esta función f de x. Y sin problema ya hemos acabado. Y como les comentaba, como tercer paso nosotros tenemos lo que es simplificar. Simplificar ya viene dado por comodidad, sin problema. Aquí ya podemos dar por culminado el ejercicio y sin problema. Así que como les comentaba, aquí nosotros podemos simplificar este término de las fracciones, o aquí tranquilamente podemos sacar algún factor común, y así tendremos la expresión un poco más sencilla de ver, y ya así podemos presentar el ejercicio.